Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos. Pueden sentarse, claro que sí. Estaba escuchando al hermano Héctor cuando vino a leer la escritura y dijo buenas noches y dijo buenas tardes y pensé, es cierto, una curiosidad de vivir aquí en el norte. Si estuviéramos en el puro invierno, a las 7 de la noche estaríamos diciendo buenas noches, pero en esta época uno no sabe decir buenas noches, buenas tardes. O sea, porque hay tanta luz hasta las 9 de la noche más tarde. Pero hola, ni voy a decir buenas noches ni buenas tardes. Qué gusto verlos. Ya tengo 2 semanas de no estar aquí porque estuve en Japón y luego en Taiwán. Qué curioso andar en esas partes. Estuve con el hermano Elías, o Eliseo, quiero decir, que es nuestro contacto en Japón. Estudió aquí en Kansas City, ordenado aquí en Graceway, es japonés, pero el Señor le ha dado una iglesia poderosa en la ciudad de Tokio. Pero qué curiosa, qué cosa más curiosa estar ahí en Tokio y estar hablando por teléfono a un peruano, que ahora es japonés. Porque no sé si ustedes lo saben, pero hay tantos japoneses en el Perú que el peruano que tiene sangre japonesa puede ir a Japón y entrar y con tiempo puede sacar hasta su ciudadanía japonesa, y es precisamente lo que algunos pastores han hecho, entre ellos el hermano que se llama Pascual, que ha estado aquí en algunas ocasiones y nosotros también le hemos visitado. Tiene una iglesia ahí también en Tokio, hay una red de varias iglesias de habla hispana ahí en esta parte de Japón, trabajando, y ahora gracias al Señor trabajando no solamente para alcanzar a los latinos sino también a los japoneses, a los chinos, a los coreanos, a cualquier persona que estuviera viviendo en este lugar. Entonces de ahí me fui a Taiwán y qué bendición, estuve con los Heckman. Y nosotros estaremos enviando un equipo de aquí, de Graceway, a Taiwán el mes entrante, como lo hacemos casi cada año, trabajando con universitarios, enseñándoles inglés. Un equipo de, qué sé yo, 25 personas quizá de aquí, en su mayoría universitarios este año. Pero cuando estuve, los Heckman, que tienen 18 años, de estar trabajando en Taiwán, enseñando cómo hacer discípulos. Y su trabajo no ha sido plantar iglesias, sino trabajar con las iglesias que ya existen y enseñándoles a hacer discípulos. Y honestamente, primera vez que estoy en Taiwán, no esperaba el fruto que vi. Y ahora, después de tanto tiempo, ellos están trabajando en varios grupos de iglesias, varias denominaciones, enseñándoles a usar el estudio de direcciones en grupos pequeños. Y es algo formidable lo que vimos. Personas llorando, hablando de lo que significa para sus vidas, lo que han aprendido en el estudio de direcciones y la bendición que ha sido experimentar esta comunidad en grupos pequeños, estudiando la materia. Y un día fuimos a visitar a un hermano que también está enseñando direcciones y estaba trabajando con un joven este mismo día. Y antes de entrar, el hermano Mark me dijo, este hermano se llama Andrew, Andrés en español, y es chino, pero enseña inglés y español, y es ciego. Entonces entré y el pobre ciego no sabe ni quién está ahí en su departamento. Y entonces le saludo en español. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto de verlo. Y qué cara de sorpresa. Entonces me contesta en español y qué interesante hablar con él un poco. Pasó 2 o 3 años en Buenos Aires, creo que me dijo. Pero qué interesante viajar y entender que el mundo de verdad es un mundo muy, muy pequeño. Y ver las conexiones que el Señor nos ha dado es algo fabuloso. Bueno, estamos en Lucas capítulo 9, versículo 18
es donde vamos a comenzar esta noche. Jesús acaba de alimentar milagrosamente a los 5,000, que a propósito, creo que esto les dije la vez pasada, es el único milagro que aparece registrado en los 4 evangelios. Pero hay más aquí que lo que se ve a primera vista. Yo creo que sí. Leamos el texto, comenzando en el versículo 28, y vamos a ir hasta el versículo 20 esta noche. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ellos respondiendo, Pedro le dijo: el Cristo de Dios. En todo esto hay una palabra que salta a la vista. Y posiblemente no es la palabra en que estás pensando. La palabra que me llama la atención es la palabra aconteció. Y les explico por qué. Es muy importante esta palabra, aconteció, porque hasta este punto Lucas ha procurado mostrarnos cómo todo se conecta en su contexto. Ha colocado indicadores históricos, cronológicos, etcétera, en cada paso. Les mostraré un ejemplo en un momento. Pero Lucas también emplea otra técnica común, la cual es el uso de la misma frase en repetidas ocasiones, tal como en este caso la palabra aconteció. Lucas usa la palabra varias veces y cada vez que usa la palabra, él está indicando algo nuevo. Es un indicador que no señala hacia el pasado, sino hacia el futuro. Y sirve como para presentar un episodio nuevo, en lugar de vincular a un episodio que continúa. Es como decimos nosotros alguna vez, una vez, o con los niños, había una vez. Es como Lucas usa la palabra, había una vez. Y esto indica que papi está para contarnos una nueva historia. El abuelo está pensando en otra cosa. Había una vez. Y cuando vemos esta palabra aquí en Lucas, muchas veces Lucas está usando la palabra en este sentido de había una vez. Muy bien, hablemos de esto, porque en realidad hay 2 conceptos en este pasaje que demandan nuestra atención. Esta palabra, aconteció, que nos advierte que hay un cambio en la narración. Y la segunda cosa que podemos ver aquí es la vida de oración de Jesús, algo muy importante. Ahora, hablemos un poco de esta frase, había una vez, aconteció, porque lo que está sucediendo en la historia de Jesús que Lucas narra, todo en Lucas se conecta en secuencia para mostrar el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho acerca del Mesías en los profetas. Repasemos la declaración que Lucas nos comunicó en su introducción. Si tienen sus Biblias, vamos a ver Lucas, primer capítulo, versículos 1 al 4, porque aquí tenemos el tesis de todo lo que es el Evangelio de Lucas. Lucas 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, este romano a quien está escribiendo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y este es el estilo de Lucas. O sea, todo se conecta.
Llegamos al capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Lucas está indicando el tiempo, el lugar, los personajes, o sea, todo esto se conecta para llevarnos a este punto. Capítulo 3. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y todo esto sí está conectado. Lucas está pintando esta línea cronológica de la historia de Jesús, todo lo que está sucediendo y cómo es que su vida está cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, de vez en cuando, mientras que Lucas narra estos momentos, hay ciertas ocasiones que son transformadores, momentos que trascienden el contexto inmediato. Momentos cuando Lucas dice cosas como aconteció, había una vez. Y esto nos indica a nosotros, momentito, ¿qué pasa? ¿Qué está cambiando? ¿Qué sucede? Y en esta ocasión, lo que sucede, Jesús hace dos preguntas. De esto se trata. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta es la primera. Y como vimos, algunos pensaban que podía ser Juan el Bautista, y otros pensaban que podía ser Elías, porque así era la promesa de Malaquías 4:5. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Había muchos pensamientos, muchas teorías entre los judíos, los rabinos, entre el Mesías, que posiblemente sería la reencarnación de Elías o lo que fuera debido a esta profecía. Pero otros pensaban que podía ser alguno de otros profetas que había vuelto a la vida. Quizá hasta aquel profeta que Moisés había prometido en Deuteronomio capítulo 18. Porque por Moisés Dios habló diciendo que algún día Dios iba a levantar a otro profeta como Moisés. Entonces algunas personas pensaban, bueno, podría ser él, aquel profeta. Pero entonces Jesús hace otra pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de aplicación personal. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Obviamente Jesús no se siente satisfecho con las respuestas de la opinión pública. Y Pedro, qué bueno Pedro tiene la respuesta correcta. Tú eres el Cristo de Dios. Excelente, Pedro. Buena respuesta. Lucas en esta porción entrelaza dos temas. Y eso lo vimos también la semana pasada. Primer tema, ¿quién es Jesús? Ahora, esto no es nada nuevo. Es algo que hemos visto en todo lo que ha sido el libro de Lucas. Lo vimos en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Las mismas ideas, ¿no? Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y aún anteriormente, en Lucas capítulo 7, versículo 19,
lo mismo. Los envió a Jesús. Juan el Bautista está enviando mensajeros a Jesús porque Juan estaba dudando de quién era Jesús. Los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurados aquel que no halle tropiezo en mí. Fue simplemente repetir las mismas escrituras, profecías del Mesías, para decir: ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué hago? Y el segundo tema, primer tema, ¿quién es Cristo? El segundo tema, ¿qué significa ser su seguidor, su discípulo? Y eso también ha sido un hilo consistente en las enseñanzas de Jesús, especialmente en pasajes tales como el sermón de la planicie, que vimos en el capítulo 6, o la parábola del sembrador, que vimos en el capítulo anterior, capítulo 8. Pero quizá más importante es entender lo que esto significa para nosotros hoy día, 2015. Porque estas dos preguntas con las que trata Lucas son las dos preguntas más importantes que tendremos que responder nosotros en la vida. ¿Quién es Jesús? ¿Y tú? ¿Quién dices tú es Cristo? ¿Dependerás de la opinión pública? ¿De las ideas populares? ¿Lo que ves en el internet? ¿Lo que lees en el periódico? ¿Lo que te dicen en las escuelas? ¿En la U? ¿Lo que dice tu abuelo, tu papá, tus amigos? ¿O sacarás tu propia conclusión? ¿Quién es Jesús en realidad? No la respuesta aceptada en la sociedad, no, hablemos de verdad. Para ti, ¿quién es Jesús? De verdad. ¿Y qué significa ser su seguidor? De veras. ¿Es nada más llegar a la iglesia de vez en cuando? ¿Orar cuando tienes problemas? ¿Cuando tienes necesidades? ¿Qué significa ser su seguidor? Y yo creo que lo que Lucas está enseñándonos por este modelo es el hecho de que de igual manera todos los eventos y episodios de nuestra vida también están conectados. Dios está trabajando desde el principio hasta el fin. Ahora, esto, por favor, no significa, como algunos piensan, que existe un plan oculto que Dios tiene para nosotros que está tan detallado al punto de que está programado que mañana a las 3:32 de la tarde te vas a caer por las escaleras. Y algunas personas piensan así, ¿no? Que Dios tiene este plan tan... No. Lo que estoy diciendo es que el Dios Todopoderoso toma los eventos de la vida normal y los hilvana, uno con el otro, conforme a su plan global. Esto sí
es un Dios poderoso. No importa qué sucede. Dios toma todos los eventos, todos los episodios de nuestra vida y los hilvana uno con el otro conforme a su plan global. Los buenos, los malos, y con estos nos conduce, fíjense, hacia aquellos momentos trascendentales. Había una vez. Todos los tenemos, esos momentos. Todos podemos pensar en todos los detalles de la vida, pero lo que les digo es que Dios Todopoderoso en cada momento está trabajando, conectando todo esto para llevarnos a estos momentos de trascendencia, de había una vez. Yo podría dar mi testimonio y explicar cómo es que yo llegué a tener fe en Cristo Jesús y ser su seguidor. Muchos de ustedes han escuchado mi testimonio una y otra vez y saben que sucedió cuando estudiaba yo en la universidad. Pero qué interesante ver cómo es que Dios tomó una curiosidad que yo tenía a los 12 años en cuanto a la radio y la electrónica, y Él tomó esta curiosidad que yo tenía como un niño y un afán para la música, y combinando estas dos cosas con una red de personas, Dios iba usando estas personas a mi alrededor y estos intereses, estos talentos, estos eventos, circunstancias, todo esto para llevarme a un momento a los 18 años de había una vez. Un chico en la universidad, perdido, confundido, desesperado, queriendo hacer una diferencia, queriendo saber quién es, por qué está aquí. Y Él comenzó en la vida de este chico una nueva vida, enseñándole cómo seguir a Jesús. Había una vez, y yo puedo ver a través de toda mi vida, muchos años después, que tengo varios momentos en mi vida de había una vez. Esta es la historia de Jesús, es lo que digo. O sea, todo sí está conectado, claro que sí, pero no de una forma tan lineal, tan greco-romano, sino Dios tomando las circunstancias de la vida cotidiana, todo lo que nos sucede, los intereses, lo bueno, lo malo, todo juntándolo para llevarnos a estos momentos de había una vez. Y por eso te pregunto si posiblemente te estás dirigiendo ahora a uno de estos momentos. ¿O cuándo fue la última vez que estabas en uno de estos momentos trascendentales? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que está pasando en tu vida hoy? Así podemos ver la vida de Jesús. Es algo fascinante. Ahora, una segunda cosa nos interesa en este breve pasaje, y es la vida de oración de Jesús, que es para nosotros un desafío. Para mí es un desafío, porque la vida de oración de Jesús es un modelo para los que le siguen hasta el día de hoy.
Y en esta narración de Lucas vemos a Jesús orando antes de estos momentos clave de su vida. Vamos a ver otra vez este pasaje en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Jesús está orando solo, aunque está con sus discípulos. ¿Contradicción? Creo que no. Jesús está orando solo, pero están con él sus discípulos. Y a pesar de lo íntimo que es este momento, Jesús lo usa para entrenar a sus discípulos. Fíjense, Jesús aprovecha cada momento. Nosotros que hemos vivido en la América Latina, donde la cultura es otra, creo que podemos entenderlo mejor que algunos europeos, canadienses o personas que se han criado aquí en este país. Cuando pensamos en la soledad aquí, pensamos en el lago, en el bosque, el monte, uno solo, sin otra persona. Pero nosotros entendemos que a veces es posible estar orando solo, rodeado de muchas personas. Nosotros entendemos lo que es hablar cuando 10 personas más están hablando a la misma vez y estamos bien. A los gringos les vuelve loco, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes? Pero está bien, nosotros entendemos que es posible, y de igual manera es posible estar orando con el Padre Celestial, yo solo, y tener mis discípulos a mi alrededor. No hay contradicción. Entonces quiero que tengan esta imagen visual de Jesús en este momento. Tanto la oración privada como la corporativa son vitales y son necesariamente parte de lo que es la vida cristiana. Ahora, la vida de oración de Jesús, como digo, es un mensaje poderoso. Miremos más de cerca. Pedro da la respuesta correcta, ¿verdad? Cuando Jesús le hace la pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro, tuvo que ser Pedro. Muchas veces está totalmente equivocado, pero esta vez tiene la respuesta. Y Pedro dice: el Cristo de Dios, es decir, el Mesías. Cristo es la palabra griega del hebreo Mesías. El Cristo de Dios. Lo que quiero saber, ¿cómo obtiene Pedro esta respuesta brillante y correcta? Especialmente considerando la cabeza dura y lerdos que han sido los discípulos hasta este punto. Porque en serio, increíble a veces lo que estos muchachos hacen, lo que piensan, cómo fallan. Y sobre todo Pedro. Pedro muchas veces totalmente fuera de control. Pero ¿cómo obtiene, de dónde saca Pedro esta respuesta tan brillante? Esta oración de Jesús, creo yo, es la razón por la cual ocurre este momento de había una vez. Lucas enlaza la confesión de Pedro no al efecto cumulativo de lo que había estado aprendiendo y viendo hasta aquí. No, Lucas pone todo esto aparte. Lucas está diciendo: estamos entrando en una nueva dimensión, estamos entrando en un nuevo mundo, un nuevo universo. Y ahora Jesús está orando
hace la pregunta y Pedro dice, Lucas está conectando estas dos cosas. Lucas no está diciendo que Pedro tenía como 2 años y más de andar con Cristo y ya era tiempo que esto, que el otro, que lo habían estudiado la semana antepasada. No, Lucas está conectando la oración de Jesús con la respuesta de Pedro. Esta pregunta tan impresionante es resultado de la oración de Jesús. ¿Por qué digo esto? Mateo da un detalle importante que nos ayuda a entender este asunto. Mateo cuenta la misma historia, pero da un detalle más. Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Hasta ahí llega Lucas. Pero añade Mateo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Lucas está diciendo que este momento es uno de esos momentos había una vez. Porque Pedro llega a este momento no por su mucho estudio, sus muchos ayunos, sus muchas oraciones, su mucha asistencia en la iglesia, sus muchos estudios teológicos, sino porque ha sido revelado desde el cielo como contestación a la oración de Jesús. Y Pedro llega a comprender la verdad acerca de Jesús porque Dios se lo ha revelado en respuesta a esta oración. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy en día? Podemos aprender que hace diferencia cuando nosotros oramos por personas que aún no han venido a la fe en Jesús. ¿Cuántas veces has hablado? Y yo muchas veces puedo decir que muchas veces he hablado con personas queriendo compartir el Evangelio, hablarles de quién es Jesús y lo que significa ser su discípulo. Y no has tenido la experiencia de hablar una y otra vez con personas, sí, pues sí. Y tratas lo mejor posible, usar los argumentos que son los mejores y contestar sus preguntas y enseñarles de varias maneras lo mismo. Se les pasa. Y muchas veces yo creo que dejamos de intentarlo, pensamos que yo no soy capaz, yo no tengo los estudios, quizá, o posiblemente la persona no está lista, un montón de excusas. La pregunta es, ¿hemos orado específicamente por esta persona? ¿Como Jesús hemos orado por esta persona? Porque nosotros no salvamos a la gente. No son nuestros argumentos, nuestros sermones, nuestras prédicas. Así no se ganan las personas. Es algo que viene del Padre.
precisamente como el caso de Pedro aquí. Hay una verdad que solo Dios, no la carne y la sangre, puede revelar. Los momentos tipo había una vez. Yo recuerdo una vez hace años estaba hablando con un amigo, un conocido mío, y él tenía tantas ideas, tantos conceptos. Conocía muy bien la religión, pero no conocía a Dios. Y yo hablando y hablando y hablando. Y él con preguntas y dudas y más preguntas y más dudas. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y yo tratando de ganarlo. Fíjense, yo tratando de ganarlo. Y por fin llegamos a este punto de, bueno, sí, yo creo que sí, estoy listo para seguir a Cristo. Bueno, vamos a orar. Y entonces este tipo comenzó a orar. Y estaba orando una oración totalmente desconectada. O sea, una oración como estas escritas que leen en las iglesias muertas. ¿Saben de lo que estoy diciendo? Oh Dios santo, Dios de los cielos. Y no sé qué pasó, pero en un momento, Dios se cayó sobre esta persona. Y hubo un momento de estos de había una vez. Y de repente estas palabras salían de su boca, palabras auténticas, reales, verdaderas. El tipo estaba llegando a conocer a Dios en el mero momento. Por mis argumentos brillantes, no, a pesar de todo eso. A pesar de todo lo que le dije. En ese momento, Dios llegó a él. Y sabes que yo creo que en cada caso auténtico así es. Yo estaba hablando de mi propia vida y cómo es que Dios estaba conectando personas, intereses, dones, circunstancias en mi vida para llevarme a este punto. Y seguro que muchas personas habían tratado de convencerme. Había una mujer, una evangelista pentecostal, y ella tenía un programa en una emisora en donde yo trabajaba, y cada semana esta mujer pretendía convertirme. Y yo la odiaba, les digo. Lo siento mucho, ya he confesado el pecado al Señor y a ella, en serio. Es como mi madre espiritual, pero durante años ella trataba de convertirme. Y cuando yo llegué a este momento de había una vez, yo estaba a solas, estaba totalmente a solas, no con mis discípulos porque no tenía ninguno, pero yo totalmente a solas. Y vino el Espíritu de Dios sobre mí. Y en ese momento yo tomé la decisión de seguir a Cristo Jesús. Punto. Había una vez. Y yo creo que esta misma clase de oración, y no dudo de que había varias personas orando por mí. Y lo que pasó no fue el fruto de sus argumentos, aunque es parte del proceso, la información es buena. Pero lo que me pasó fue fruto de su oración. Porque hace diferencia cuando tú y yo oramos y Dios nos revela la verdad. Frecuentemente pienso que dependo demasiado de lo que la gente dice y piensa en lugar de volcarme a Dios en oración. ¿Y saben qué? Cuando yo estaba viendo en Japón y luego en Taiwán el fruto de esta herramienta que llamamos direcciones,
Yo creo que en realidad, y aunque esto estaba en mi mente cuando estaba leyendo el libro, yo estaba viéndolo en pura vida, en carne propia. Personas que estaban descubriendo por sí mismas en la Biblia la verdad. Años atrás teníamos una serie de lecciones muy buenas, por cierto, muy buenas. Y la técnica fue más, bueno, tú vas a sentar aquí, yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Muy bien, está bien. Pero muchas veces, no siempre, a veces funciona bien, a veces lo que pasa, la persona no lo capta. Porque somos nosotros que estamos hablando. Y como posiblemente lo han observado en direcciones, no tiene referencias escritas de la Biblia, solamente la cita. Mateo 3:15. Entonces uno tiene que ir a la Biblia para ver lo que dice Mateo 3:15. Y en este proceso, cuando el maestro ni está, ¿qué pasa? Uno está aprendiendo de la misma Biblia. Y cuando el maestro está orando y otras personas más, estos son los momentos de había una vez. Para dejarlos por último, voy a leerles una oración de Pablo, una oración que ora por los creyentes en Éfeso. Estoy leyendo de Efesios 1, comenzando en el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿cuál es la lista de peticiones que Pablo tiene? Por la hermana Gutiérrez que tiene fiebre, por el hermano Vida que él tiene problema con sus riñones, por fulano que necesita empleo. No, dice esto: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una sola oración. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? O sea, está bien orar por las necesidades cotidianas, claro que sí. Pero después de haber orado de esta forma, porque no ganamos mucho de encontrar un nuevo empleo si no ganamos un mejor entendimiento de quién es Jesús. Y no vale la pena recibir una milagrosa sanidad si no recibimos a la misma vez una nueva revelación de Dios, de quién es y cómo es su poder y su amor
y cómo opera esto en nuestras vidas el día de hoy. Y cuando yo veo a Jesús orando a solas con sus discípulos, y luego veo este momento de había una vez, y esta confesión de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Yo tengo que ver el cuadro que Lucas está viendo. Y claro, Lucas estaba entrevistando a los testigos oculares, posiblemente algunos de los discípulos, hasta Pedro mismo que estuviera aquel día, que siempre está con vida. Y Lucas está pintando este cuadro de Cristo orando y Pedro recibiendo esta iluminación divina de la verdad de las Escrituras, que va mucho más allá de lo que uno enseña en el aula. Y eso también es importante, por favor. Pero digo que con toda la enseñanza, con toda la lectura, estos momentos trascendentales de había una vez ocurren cuando alguien está orando como Jesús. Y Dios está haciendo algo pero muy especial en nuestras vidas. ¿Qué tal si de hoy al domingo fuera posible orar por al menos una persona conocida que tiene necesidad de Cristo Jesús? Y cada día orar en serio. Y no tiene que ser larga la oración, pero sincera. Señor, te pido por fulano, fulana, para que esta persona a quien amo pudiera comprender quién eres y lo que significa seguirte a ti. Y si quieres usarme como tu instrumento, aquí estoy. Si quieres usar a otra persona, un programa radial, televisión, cine, codiscípulo, una persona en el trabajo, vecino, no me importa. Solamente que esa persona llegue a conocerte y seguirte. ¿Qué tal si fuera posible hacer esto? Oremos. Padre, qué convicción siento viendo el ejemplo de Jesús y su vida de oración. Te confieso, Señor, que no he llegado ni a la sombra de lo que veo en Cristo aquí. Perdóname, Señor, las veces que dependo tanto de mis palabras, mis hechos, y no dependo de verdad de tu poder. Señor, ahora mismo tengo en mente a una persona, un amigo mío, y te suplico, Señor, que de alguna forma esta persona pudiera llegar a entender quién es Jesús de verdad. Tú sabes, Señor, que hemos hablado de esto no sé cuántas veces. Y ahora ni estoy físicamente cerca de esta persona. Señor, te suplico usar lo que hemos dicho en el pasado, otra persona que está cerca a Él. Señor, no importa, lo que quiero pedirte es que Él pueda llegar a saber de verdad quién es Jesús y cómo seguirte. Señor, te suplico que yo pueda aprender a orar mejor. Y te lo suplico en el nombre del Señor Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Salvador. Amén.